En una fría tarde de invierno, después de un partido de fútbol entre el Club Sport Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense, estaba Cantú en casa de su abuelo, tomando un chocolatito caliente en la sala junto a él. Esa tarde estaba muy nublado. Un amplio cielo gris cubría todo Cartago, y momentos después cayó una tormenta eléctrica que provocó que el barrio del abuelo de Cantú se quedara sin luz. Cantú, muy asustado, decidió permanecer al lado de su abuelo, quien fue por unas candelas y más chocolate caliente, para pasar el rato y así contarle a su nieto unas cuantas historias que vendrían bien en un momento como el que pasaba. Al volver, su abuelo con el chocolate y las candelas pregunta a Cantú: Y abuelo, ¿qué hacemos ahora? Se fue la luz y yo no traje ningún juego esta vez. Tranquilo, tengo una idea magnífica que seguro te encantará. Ah, sí. Bueno, ¿y de qué se trata? Pues te voy a contar las historias de mi pasado, cuando era un joven y aún no existían tantas tecnologías. Genial. Comienza ya, por favor, que ahorita vienen mis papás por mí y me encantaría escuchar esas historias. Pues bien, una vez salí del colegio en el que recibía clases, el colegio San Luis Gonzaga, y era muy... Entonces pensé ir a juntar a mis amigos, así que decidimos ir a visitar el bar donde está el edificio de los Tribunales de Justicia de Cartago, ya que nos habían contado que por allí se veían cosas raras y se experimentaban sentimientos feos de temor, ira, venganza. Así que yo y mis amigos, en plena lustra juventud, quisimos investigar si era cierto lo que decían los mayores. Mientras jugábamos, como era tarde, había poca gente y después de un rato encontramos lo que estábamos buscando, las cuatro piedras enterradas de las historias de los mayores, las famosas Sagua, Gona, Petrona y Bilba. Las piedras tenían nombre. Así es, y aún lo tienen. Ahora bien, seguiré. Los mayores decían que por la maldición que alguna vez lanzó un brujo en venganza contra su amo, al estar en medio o al tocar las piedras, cualquier acción que se hiciera allí se convertiría en una tragedia. Como nosotros éramos muy ingenuos y valientes, decidimos jugar escondido allí, a pesar de la terrible sensación que se tenía con tan solo estar cerca de allí. Fue entonces cuando empezamos a jugar escondido y utilizamos como punto de juego el centro de las cuatro piedras. Cada uno de nosotros se escondió en un lugar cerca del punto, utilizando las ruinas de la antigua iglesia que estaba allí en honor a la Virgen de la Soledad. Al empezar a jugar, vimos que nada pasaba. Entonces empezamos a cambiar el punto de juego en cada una de las rondas, pero esta vez usando una roca diferente en cada ronda. Seguimos divirtiendo allí hasta que después de unas horas jugando, escuchamos un... Era el grito de amigos, a quien aún recuerdo con tanto cariño. ¿Y qué le pasó? Nos vimos. Algunos dicen que se lo llevó el brujo en venganza por haberse burlado al tomar su lugar como un juego, sin saber, sin haber escuchado las advertencias de los mayores. Desde entonces, mis amigos y yo, los que aún estamos con vida, no hemos vuelto a ese lugar y aún nos pesa jamás haber tenido la oportunidad de despedirnos de nuestro amigo. Vaya, qué triste. Pero bueno, la vida sigue. Ahora te contaré cómo fue que me apareció el padre sin cabeza. Arajo, abuelito. Tu juventud fue increíble entonces. Adelante, empieza, por favor. Está bien, comenzaré. Estaba yo, recién adulto, con mis amigos en una fiesta y bebimos mucho.
y cuando ya fue muy tarde, cada uno decidió irse para su casa, pues en ese entonces tenía que pasar por las famosas ruinas de Cartago para mayor seguridad. Sin embargo, estaba muy cansado, lleno, así que descansé un rato bajo un gran árbol que se encuentra al frente de la entrada principal de las ruinas. Cuando desperté, ya era muy noche. Sentí frío y una terrible sensación, como si alguien estuviera vigilándome. Al levantarme, escuché que alguien me llamaba. Hijo, ven, te confesaré y perdonaré tus pecados. Un padre, dije yo. ¿Qué hace un padre por acá a estas horas? Sin embargo, era una voz muy agradable, una voz amable. Así que sin pensarlo mucho, fui. Cuando entré en las ruinas, empecé a ver para todos lados y no encontré a nadie. El lugar estaba tan solo como siempre. Pensé yo, era muy raro, seguro me lo soñé, porque dicen que cuando uno come mucho y se duerme, sueña con cosas raras. Entonces decidí salir cuando volví a escuchar esa voz llamándome. Así que di la vuelta y empecé a buscar, hasta que cuando llegué al altar volví a sentir la misma sensación de estar siendo vigilado. Como cuando me desperté. Cuando volví a ver para atrás, observé unos zapatos negros de cuero, una túnica negra larga. Respiré un poco aliviado, porque era un padre, hasta que le dije, "Ya hay padrecito, ¿cómo es que a usted se le ocurre estar asustando a personas a estas horas de la noche? Regrese a su casa, ya es tarde", y me reí, pero el padre no se movió ni me contestó, lo que me provocó aún más miedo. Así que con el coraje que aún me quedaba, di media vuelta y lo encaré. Pero cuando lo hice, él ya no estaba. Así que intenté salir de las ruinas lo más rápido que pude, pero fue cerca de la salida principal que logré ver al ser que me estaba vigilando. Lo vi desde arriba y noté que no tenía cabeza. Me aterroricé. Entonces empecé a orar y a correr hacia la otra salida, y así logré salir de ahí. Tan atemorizado estaba que corrí hasta mi casa. Ese día me preguntó mi mamá, "¿Qué le pasa, mijo?". Yo le dije nada y me fui a encerrar a mi cuarto. No pude dormir durante 2 noches y desde entonces no he vuelto a pasar por esas ruinas de noche ni a dormir bajo ese árbol. ¡Wow! ¿Qué historias más interesantes tienes, abuelo? Ojalá yo llegue a tener historias tan buenas como las tuyas y así poder contarle a mis nietos. Claro que sí, y tus historias van a ser mejores que las mías, ya verás. Al terminar la conversación, ya se había acabado el chocolate caliente y en ese momento llegó la luz, así que el abuelo apagó las candelas, alzó los trastes y se dirigió a la cocina. Cuando volvió, encontró a Cantú viendo un álbum de fotos viejas de su abuelo. ¿Te parecías mucho a mí? Así es, y debido a eso vas a llegar mucho más largo que yo en esta vida. Así fue como ambos se quedaron riendo y contando anécdotas de su vida y sus viajes en la sala hasta que llegaron los papás de Cantú por él. Colorín colorado, este cuento se acaba.